Y nos vamos rápidamente al terreno de la política y vamos a conversar ahora con quien ya supo ocupar una banca en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados más precisamente, y ahora está buscando en esta elección 2019 la posibilidad de volver a representar a los trabajadores, porque es un militante de la izquierda, del trotskismo. Esto hay que decirlo, al menos para mí es así. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Según mi criterio, ha cumplido una muy buena tarea como legislador por Salta, porque se ocupó de los temas que le importan al ciudadano de a pie, como decimos, ¿no? La mirada desde el sector de los trabajadores, que no siempre son reconocidos. Estoy hablando del dirigente de izquierda, como digo, Pablo López, a quien le doy la bienvenida y le agradezco la deferencia de charlar con nosotros como siempre. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu tiempo como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes por el llamado. No, al contrario. Bueno, Pablo, quiero arrancar con un tema. ¿Qué está pasando dentro de lo que es el Partido Obrero, a partir, bueno, de esto que supimos con la figura de Jorge Altamira, pero bueno, tuvo su coletazo en Salta? Contanos un poco por ahí qué es lo que está pasando y qué es lo que viene. Bueno, mira, te resumo para Sí, que sí. también los oyentes puedan quizás comprender algo que por ahí es difícil, ¿no? El Partido Obrero ha hecho su Congreso Nacional en el mes de abril, después de casi 4 meses de un intenso debate. Allí se votaron resoluciones políticas, resoluciones diversas, digamos, para intervenir en todo el periodo próximo hasta nuestro próximo Congreso del año que viene. En ese Congreso habían, digamos, dos posiciones políticas, digamos, una que había elaborado la mayoría del Comité Nacional y otra que había elaborado Jorge Altamira y otros compañeros que acompañaban esas posiciones. Finalmente se votó y las posiciones de Altamira quedaron en minoría, en una proporción de 80-20. Se votó un Comité Nacional y bueno, como es un método del Partido Obrero, todos los compañeros del Partido Obrero llevamos adelante las resoluciones del Congreso y todas las divergencias se siguen discutiendo en el ámbito interno del partido, ¿no es cierto? Uh-huh. Nadie plantea que alguien abandone una posición política. Bueno, Jorge Altamira y los militantes que lo acompañaban han decidido, después de hacer un pedido de fracción pública, que es algo que nuestro estatuto no contempla, es decir, de hacer un grupo que pueda intervenir internamente en el partido, pero ellos además quieren que sea público, esto es lo que nuestro estatuto no prevé. Decidieron, mientras el partido procesaba ese pedido, decidieron directamente reunirse y establecer que van a hacer su propia campaña electoral con sus propias consignas, con su propia posición política y con sus propios medios, charlas, etcétera, con lo cual objetivamente esto los ha colocado como si fueran ya otra organización, ¿no es cierto? Uh-huh. De hecho, objetivamente esto es así, nuestro Comité Nacional lo ha planteado de esa manera, con que es una posición de ruptura, digamos, ¿no? En los hechos que ya ellos han establecido, y bueno, eso implica, digamos, que en el caso de Salta nosotros vamos a ir, lo que antes era el Frente de Izquierda Unidad, que en principio tenía 3 partidos, ahora es como si fuéramos 4, ¿no es cierto? Y uh-huh. Nosotros con un grupo de compañeros, entre los cuales, bueno, está Claudia El Pla, Cristina Fofani, Gabriela Serrano, Mirta Uchana, Jorgelina Franco, compañeros que incluso han ocupado banca en algún momento también, hemos realizado un plenario y hemos discutido reconstruir el partido sobre la base de seguir debatiendo con otros compañeros, digamos, que están de algún modo incluso todavía apoyando las posiciones de Altamira, que nadie pide que renuncien a ellas, pero sí que se comprenda la necesidad de que la unidad del partido se da en la defensa del Congreso y sus resoluciones, y todos los que
vean esto, bueno, vamos a estar con los brazos abiertos, pero nosotros tenemos que defender un método histórico de nuestro partido, que debe ser el único partido en todo el país y probablemente en la izquierda, hasta me animaría a decir que en toda América Latina, que realiza congresos todos los años, toma resoluciones, y eso es lo que marca la unidad de un partido como el nuestro, ¿no? Exactamente. Bueno, habrá que ver cómo continúa esta historia, pero quiero aprovechar esta charla en los minutos que me quedan del programa para que le cuentes a la audiencia de 7 PM por qué, Pablo López, que ya, como decía en la introducción, ya supiste estar en una banca del Congreso, querés volver. ¿Cuáles son los temas que vos decís, a lo mejor me faltó hacer esto, o vas con desafíos nuevos? Contale a la audiencia de propuesta, por qué, a la audiencia de 7 PM, cuál es tu propuesta de para qué volver a una banca de la Cámara de Diputados. Bueno, Daniel, mira, el primer desafío que tenemos, ¿no es cierto?, es que en estas elecciones tenemos que tratar de separar a los trabajadores de esta polarización forzada que se está armando entre Macri Pichetto y Fernández Fernández, que son ambas fórmulas tributarias de la política del Fondo Monetario, de seguir pagando la deuda externa usuraria y de llevar adelante la agenda del Fondo Monetario, que por ejemplo incluye una reforma laboral que no tiene, digamos, antecedentes en la historia, porque va a implicar un retroceso brutal en las condiciones de trabajo de la clase trabajadora en cuanto a precarización, de la posibilidad de despedir sin causa, sin indemnización, que es lo que ya abiertamente están planteando muchos dirigentes de cámaras empresariales, ¿no? Ese es un primer desafío, de mostrar a los trabajadores. Además, en el caso particular de Salta, tenemos una lucha también para mostrar que la fórmula Labaña-Urtubey tiene también esta misma connotación y que es necesario desarrollar una alternativa política independiente propia de los trabajadores. Y después también queremos poner a consideración la experiencia que ya hemos hecho y que se sigue haciendo con las bancadas del Frente de Izquierda y del Partido Obrero en el Congreso Nacional. Es decir, una razón por la cual creo que la población salteña tiene que votar al Frente de Izquierda, y en este caso mi candidatura en particular, tiene que ver con el hecho de que hoy por hoy los diputados nacionales, la representación política de Salta en el Congreso, están todos del lado de la reforma laboral, de la reforma jubilatoria, del ajuste, ¿no es cierto? Y que nosotros vamos a ir claramente, si llegamos al Congreso, vamos a desarrollar una acción para defender a los trabajadores frente a esas situaciones. Y por supuesto, defender nuestra propia agenda, ¿no?, que es la que hemos defendido cuando yo estuve en el Congreso, la defensa del salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil para los jubilados, que lo quieren enterrar definitivamente con una nueva reforma jubilatoria, defender los puestos de trabajo, como ya hicimos en su momento con un proyecto para que se prohíban los despidos, y por supuesto también nuestros planteos que han sido muy claros en todo este tiempo, de que nosotros vamos a acompañar la lucha de las mujeres por el aborto legal, seguro y gratuito, por la educación científica, sexual, científica y laica, y por la separación de las iglesias del Estado, ¿no? Que eso también creo que es un punto importante, porque en la medida en que yo, digamos, como representante de Salta no estuve en el Congreso, hemos visto que los 10 legisladores nacionales salteños, senadores y diputados han votado en contra de lo que una proporción muy importante de la población salteña expresó en las calles, que era la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Estos son también algunos temas que nosotros vamos a llevar como agenda, pero claramente creemos que la agenda principal es tener una herramienta más para los trabajadores de Salta para defender sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, ¿no? Ahora, Pablo, vos ya sabés lo que significa pelear, por así decirlo, ¿no? Tratar de imponer ideas, proyectos en un congreso donde la mayoría siempre está del otro lado. ¿Cómo te imaginas el congreso que viene, si es que te toca la posibilidad de volver a estar ahí
en nombre de tu partido y de los salteños. Bueno, es difícil hacer un pronóstico muy preciso, ¿no? Pero yo imagino que por lo que se está dando, digamos, en principio que esta polarización forzada la decimos en el sentido de que no son dos polos opuestos políticamente, cada vez se acercan más, ¿no es cierto?, en su programa, digamos, fondo monetarista y de ajuste y de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, pero sí hay una polarización en el sentido de que están atrayendo la mayor cantidad de atención del electorado. Esto puede producir un Congreso donde no haya una mayoría, digamos, que pueda tener incluso un quórum propio, probablemente, como ha venido ocurriendo con el gobierno actual y que por eso ha contado también con la colaboración, por ejemplo, de Massa, que hoy está enrolado en el campo de Fernández, de Pichetto en el Senado, que era supuestamente el jefe de la oposición, y también de Urtubey, que armó un bloque aparte de este peronismo federal para garantizarle los votos a Macri. Creo que esa va a tener más o menos una característica donde va a haber, digamos, van a tender a hacer acuerdos para poder imponer esta agenda que el Fondo Monetario va a llevar adelante, sea cual sea el resultado de la elección presidencial, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, va a ser un ámbito de una lucha política muy intensa, que en cualquier caso, como vos decías, a nosotros nos toca dar esa pelea, porque sea que alguien conquiste una mayoría muy amplia, o sea que no, para nosotros es más o menos un cuadro similar. En ese sentido, quiero destacar una metodología de acción de nuestra bancada. Nosotros hemos tenido conquistas en el Parlamento siendo una minoría, como la ley de resarcimiento económico a los ex trabajadores de IPF. Exacto, es lo que decía al comienzo, ¿no? Claro, ¿y esto por qué lo hicimos? No porque hayamos dado un buen discurso en una sesión y convencimos a los otros, sino porque junto con los ex trabajadores de IPF hemos organizado asambleas en todo el país. Particularmente yo me recorrí la provincia entera, ¿no es cierto?, sobre todo el norte, Aguaray, Mosconi, Tartagal, Orán, en Salta Capital, asambleas, he ido a Neuquén, he ido a Mendoza, he ido a varias provincias a desarrollar asambleas, se logró armar un movimiento que logró imponer esta reivindicación. Uh-huh. Y que hoy todavía seguimos peleando para que efectivamente se cumpla esa ley, la 27.133. En su momento también con mis compañeros en aquel momento Néstor Pitrola y Soledad Sosa denunciamos el dietazo que se quiso imponer y que tuvo una gran repercusión mediática y popular, que generó que en esa misma sesión el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, a las 3 de la mañana tuvo que dar marcha atrás a ese dietazo. Así es. Es decir, que aún siendo una minoría, nosotros creo que hemos hecho y desarrollado una intensa actividad, realizando audiencias públicas, llevando todos los reclamos de los trabajadores, los reclamos de los familiares que luchan contra la impunidad, los reclamos ambientales, las causas democráticas, todas las hemos llevado al ámbito del Congreso a través de audiencias públicas, de proyectos, y eso, bueno, eso tiene una continuidad, lógicamente, ahora con Romina del Pla, que además es nuestra candidata a vicepresidenta, junto con Nicolás del Caño, que también actualmente es diputado nacional, y que, bueno, desarrollamos eso todo el tiempo, así que creo que también vamos a tratar de que la gente ponga en valor esta conquista que ha tenido el trabajador de Salta llegando con nosotros al Congreso Nacional, ¿no? Te comento una cosa que a lo mejor vos lo sabes, Pablo, vos siempre estás en contacto con los más jóvenes, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo se ha popularizado la figura de Nicolás del Caño, sobre todo en aquellos votantes de los años más jóvenes, ¿no? Después de los 16 años. Hay algunos, bueno, de distintas maneras los jóvenes están identificándose o investigando por lo menos quién es Nicolás del Caño. Algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, mira, creo que eso es un fenómeno que nosotros hemos visto también en Salta, ¿no? Es una parte importante de la juventud y a nivel nacional se expresa así, ¿no? En sectores
más jóvenes de la población que son una parte muy importante de nuestro electorado, como Frente de Izquierda, bueno, probablemente también por la proximidad etaria con el Caño puede haber una simpatía, pero en general con la izquierda, ¿no? Porque nos han votado en muchos casos los jóvenes también medio independientemente de quién sea el candidato, ¿no? Y eso, bueno, ha sido parte también de una lucha política que hemos dado, porque recordad que el gobierno había de algún modo limitado la posibilidad de inscripción de los jóvenes entre 16 y 18 años en los padrones electorales, y el Frente de Izquierda hizo una presentación judicial para que el gobierno habilite, y finalmente se habilitó un plazo mayor en el cual se pudieron incluir muchos jóvenes de estas edades que ya tienen muchísimas inquietudes de saber qué es lo que pasa y de intervenir políticamente, ¿no? De hecho, creo que ha sido el sector de los estudiantes secundarios lo que han sido, en el caso, por ejemplo, de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, han sido claramente, podríamos decir, una especie de vanguardia de ese movimiento, los más activos, los más creativos, digamos, a la hora de desenvolver la lucha, ¿no? Exactamente. La última cortita, porque me quedan pocos minutos. Pablo, ¿y cómo está la cosa en Salta? Vos que permanentemente estás recorriendo la provincia, no en campaña, sino siempre sabemos que andás por ahí, por el interior, particularmente ya hablando con la gente, buscando el apoyo con su voto. ¿Con qué salteño te has encontrado? Bueno, mira, creo que la realidad de Salta es, más allá de que no escapa a las generales de lo que está ocurriendo en el país, tiene una situación, digamos, específica que está claro incluso por las propias estadísticas, ¿no? Nuestra provincia ha llegado a niveles de pobreza, de desocupación, de precarización laboral, superando a otras provincias del NOA que antes siempre estaban por detrás nuestro en esos aspectos. Hoy la situación es crítica. Venimos esta semana, por ejemplo, de acompañar a trabajadores de Colonia de Santa Rosa. 9 trabajadores de planta permanente fueron despedidos, en lo que nosotros entendemos que es un ensayo, digamos, que están haciendo para reducir personal del Estado, que no solamente es en este municipio, sino probablemente en otros municipios y hasta en el Estado provincial, que ha llevado adelante, por ejemplo, también una política de jubilaciones compulsivas a los empleados públicos. Vemos una situación de desocupación muy grande que ha llevado, por ejemplo, en el departamento de Orán, que conozco bastante la realidad de allí, a que se haya extendido el bagalleo como consecuencia de la enorme desocupación, del monopolio de la caña de azúcar que reemplazó a otras producciones que generaban mucha mano de obra, los despidos que hubo en el ingenio tabacal, empleados públicos que bagallean para completar un salario porque trabajan en condiciones precarias, con contratos precarios y bajos salarios. En el departamento de San Martín creo que la crisis es muy aguda, aunque no expresa como en otros años con movilizaciones muy fuertes, pues, por ahora seguramente van a venir, pues la desocupación es enorme y hay una huelga completa de inversiones por parte de las empresas petroleras que están completamente paralizadas. La producción de gas y petróleo en Salta, Daniel, ha caído un 60% en los últimos 2 años. Estamos ante una situación crítica y eso implica menor cantidad de mano de obra. Algunos han tenido la posibilidad de viajar al sur, pero eso no ha resuelto el problema de desocupación enorme que hay, y ni hablar de los departamentos de Rivadavia, ¿no es cierto?, de Santa Victoria, que están sufriendo una pobreza brutal, y en lugares donde se han obtenido ganancias extraordinarias como consecuencia de la extensión sobre todo del cultivo de la soja, ¿no? Es decir, se ha producido un saqueo de la provincia, de nuestros recursos hidrocarburíferos, de nuestros recursos minerales, de la producción agrícola, y por eso ahora también, como parte de nuestro programa, planteamos la nacionalización de los recursos minerales e hidrocarburíferos y ponerlo bajo control de los trabajadores para que efectivamente sirvan a un proceso de desarrollo industrial, de desarrollo nacional en función de las mayorías
trabajadora, sino de los monopolios que hoy manejan esos recursos. Y esto en Salta es clave, ¿no es cierto? Claro. Porque tenemos Claro. tanto recursos minerales como hidrocarburíferos. Ujú. Así es. Bueno, Pablo, la idea será, antes de las PASO, tener la posibilidad de que sigamos charlando, le sigas contando a los salteños cuál es la propuesta, en este caso, que tiene Pablo López para volver a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que bueno, en los próximos días estaremos de nuevo en contacto, Pablo. Cómo no, Daniel, va a ser un gusto como siempre. Te mando un abrazo, gracias como siempre, Un abrazo. por ser tan atento con nosotros.